¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a su curso de Introducción a la Física. Ahora vamos a ver el tema de tiro vertical. En el tiro vertical estamos trabajando con un objeto que es lanzado de manera vertical directamente hacia arriba. Este llegaría a una máxima altura y luego volvería a caer. Bueno, pues la representación que tenemos aquí es la siguiente. Tenemos el objeto que es lanzado, que es este objeto, sube verticalmente y luego caer realmente verticalmente. Esta trayectoria que yo dibujé aquí, que está, digamos, abierta como una parábola, es simplemente para representar tanto la subida como la bajada de manera independiente y poder visualizar mejor cada aspecto del fenómeno. Pero en realidad piensen que es simplemente un objeto que, por donde mismo que sube, por ese mismo camino, vuelve a bajar, ¿sí? Bien, bueno, lo primero que tenemos que ver acerca de este tipo de movimiento es que es un movimiento que se está dando dentro de un espacio en el cual hay una aceleración gravitacional. Esta aceleración gravitacional se tomará como constante. Por lo tanto, lo primero que podemos decir acerca del tiro vertical hacia arriba es que pertenece a esa familia de movimientos que son los movimientos uniformemente acelerados. Y como todo movimiento uniformemente acelerado, pues debe de cumplir con las ecuaciones para ese tipo de movimiento. Y el primero es, como ya lo definimos desde el principio, que la aceleración es constante. Pero además de que es constante, pues sabemos que vale 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Y a esto le llamamos g. También sabemos que la velocidad es simplemente la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. Y aquí quiero hacer hincapié en una cosa. Como estamos tomando nuestros ejes positivos hacia arriba, por lo tanto la aceleración de la gravedad que trabaja hacia abajo tendrá que ser negativa. Tenemos dos opciones. Una sería directamente definir a g con signo menos o introducir el signo menos en las ecuaciones. Yo en lo particular prefiero introducir el signo menos en las ecuaciones y de esa manera dejar a g como un número positivo. Y es lo que haré a continuación. Entonces voy a poner aquí mi signo menos. Y también tenemos que la posición será un medio de aceleración, que entonces también nos queda como menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por tiempo más la posición inicial. Bien, estas son las ecuaciones de movimiento para el tiro vertical por ser simplemente un movimiento uniformemente acelerado. Pero ahora veamos las características particulares de este movimiento. La primera, nosotros podemos comenzar a contar el tiempo en el momento que lanzamos el objeto. Por lo tanto, el tiempo inicial lo podemos tomar como simplemente 0 segundos. En ese momento el objeto aún no se ha movido, por lo tanto la posición inicial también será 0 metros. ¿Y qué hay con la velocidad inicial? Bueno, la velocidad inicial, esa obviamente no es 0, sino que es la velocidad con la que lanzamos el objeto, que es diferente de 0, pero además es mayor que 0, ¿sí? Es una velocidad positiva. Entonces, en general, pues nada más vamos a poner aquí que sería mayor que 0. Borramos el igual y dejamos simplemente que es mayor que 0, ¿sí? Bueno, pues con esto ya podemos modificar nuestras ecuaciones de movimiento para dejarlas de una manera que se usan exactamente en nuestro problema. Y lo primero sería, bueno, la ecuación definitiva para nuestro problema sería que g vale 9.81 metros sobre segundos al cuadrado y es un valor constante. Después, esta es la aceleración. Después nos vamos con la velocidad. La velocidad será menos g por tiempo más la velocidad inicial. Y finalmente la posición será menos un medio de g por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por tiempo, y la posición inicial ya no la ponemos porque esa es 0. Y entonces nuestras ecuaciones para el movimiento vertical serán estas.
y a partir de ellas vamos a hacer todo el análisis. La velocidad, como les dije al principio, pues es positiva y eso hace que el objeto salga disparado hacia arriba. Pero veamos cómo se comportan nuestros diferentes variables físicas, ¿sí? Veamos cómo se comporta la velocidad y la posición. Y para ello comenzaremos con la que es matemáticamente más simple. Veamos cómo se comporta la velocidad, ¿sí? Podemos graficar la velocidad muy fácilmente, ¿no? Si se fijan ustedes, la velocidad sigue lo que es la ecuación de una línea recta, donde G está trabajando como lo que es la pendiente negativa y B sub 0 está trabajando como el valor independiente. Entonces lo que nos queda es que para la velocidad tenemos la siguiente gráfica. Grafiquemos la velocidad. Lo primero, la ecuación de velocidad es una ecuación del tipo de una ecuación lineal. Tenemos que la velocidad es igual a menos g por t más velocidad inicial, donde g está jugando como una pendiente negativa y b es el valor inicial de nuestra velocidad. Entonces cuando hacemos la gráfica pues tenemos lo siguiente. Graficamos aquí. Podemos comenzar en nuestro eje del tiempo y en nuestro eje de velocidad con ciertos valores, pero el asunto es que en un principio la velocidad valdrá v sub 0. Como dijimos antes, debido a la pendiente negativa, esta velocidad bajará y se puede prever que en un momento llegará a una menos velocidad inicial. Y también se puede prever que en un momento pasará por un valor 0, ¿sí? Si se fijan, aquí podemos continuar esta línea y encontrar ese tiempo. Habrá un tiempo en el que sea la velocidad 0 y habrá un tiempo en que la velocidad valga menos v sub 0. Pero aquí lo interesante puede ser cuando tenemos que la velocidad es 0. Pues para eso hay que ir a la ecuación. Para que la velocidad sea 0, lo que necesitamos es que esto anule. Y para que esto anule, pues tiene que ser 0, obviamente. Y entonces, como consecuencia, podemos simplemente separar los dos términos. Y lo que nos quedaría es lo siguiente. Nos quedaría, vamos arriba para que haya más espacio. Lo que nos quedaría es lo siguiente. Si ahí la velocidad va a anular, entonces tenemos por consecuencia que menos g por t es igual a la velocidad inicial. Perdón, esto ya sería positivo. Esto ya sería positivo porque lo mandamos al lado contrario. Y por lo tanto, resulta que el tiempo en el que la velocidad va a anular, va a ser velocidad inicial sobre g. Y ya tenemos una forma de conocer ese momento en el que la velocidad en y anula. ¿Qué significa eso en nuestro movimiento? Bueno, ya sabemos que cuando el objeto sube, su velocidad va disminuyendo, y cuando llega exactamente arriba es cuando su velocidad se hace 0 y luego regresa. O sea, lo que encontramos en este lugar es simplemente el momento en el que el objeto llega a la parte más alta, ¿sí? Estamos encontrando el instante en el que el objeto llega a la altura mayor. A esta altura mayor regularmente se le designa con una letra X mayúscula. Por lo tanto, este tiempo lo llamaremos tiempo de X mayúscula. Este es el tiempo que tarda el objeto en llegar hasta la altura máxima y vamos a dejarlo señalado. Será un dato importante. ¿Qué más podemos hacer ahora? Otra cosa que nos puede interesar es ver cómo se comporta la posición. La posición es la altura que va tomando el cuerpo a medida que pasa el tiempo. Y la posición, pues como también tiene una ecuación, podemos nosotros ver cómo se comporta esta ecuación e incluso podemos graficarla, ¿sí? Entonces vamos a graficar esta ecuación. Y para ello, ¿qué hacemos? Lo primero es que nos fijamos que es una ecuación cuadrática. Entonces, al ser una ecuación cuadrática, pues obviamente se dibujará con una parábola. Pero si se fijan ustedes, el coeficiente
cuadrático es negativo. Eso quiere decir que la forma de la parábola tiene la parte de la joroba, podemos decir, apuntando hacia arriba. Y además no tiene término independiente. Quiere decir que esta parábola pasa por el origen. Como dijimos antes, esta es la gráfica de una parábola. Este es el eje tiempo. Este es el eje de posición. Y nuestra parábola se comportará más o menos de esta manera. Tendrá un comportamiento aproximadamente así. Obviamente tendrá un punto más alto y tendrá un punto en el que vuelve a la altura original. Ahora el asunto aquí es cómo determinar estos valores. ¿Se les ocurre alguna manera? Bueno, pues comencemos con algo. Imaginen que queremos encontrar el instante en el que el objeto regresa a la misma altura en la que estaba originalmente. O sea, queremos encontrar ese instante en el cual la altura es igual a 0. ¿Sí? Y si queremos encontrar esa altura, pues lo que tenemos que hacer es ir a la ecuación de altura o a la ecuación de posición e igualarla a 0. O sea, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. 0 va a ser igual a nuestra ecuación de posición, que sería menos 1/2 de g por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo. Tenemos que resolver esta ecuación para saber en qué momento la altura es 0. Es una ecuación cuadrática. Podemos hacer muchas cosas, pero lo que haremos a continuación va a ser factorizar, ¿no? Factorizaremos t y entonces tendremos que t multiplicado por, primero pondré la parte positiva, velocidad inicial menos 1/2 de g por t. Todo eso tiene que ser igual a 0. Obviamente una solución es que t sea 0. Pero bueno, esa en realidad ya la sabíamos, ¿no? Ese es el tiempo inicial simplemente. Entonces ese no nos interesa. Nos interesa entonces cuando sea 0 el otro factor. Cuando esto sea 0 es lo que nos está interesando. Entonces vamos a hacer 0 eso y a ver qué encontramos. Pues hacemos velocidad inicial menos 1/2 de g por t igual a 0. Y por lo tanto tenemos que t va a ser igual a ¿quién? Pues sería 2 veces la velocidad inicial sobre g. Y este t es el tiempo en el que el objeto otra vez vuelve a tener la misma altura. Quiere decir que en realidad este es el tiempo que tarda el objeto en el aire hasta que vuelve a caer al suelo. Por lo tanto, este t no es simplemente una t cualquiera, sino que se le representa con una t mayúscula. Y este se conoce como tiempo de vuelo del tiro vertical. Este sería tiempo de vuelo. ¿Sí? Y de esta manera ya sabemos exactamente cuánto tiempo estará en el aire un objeto. Y también de aquí podríamos hacer una cosa. Podríamos, además de poner el tiempo de vuelo en función de la velocidad, también podríamos nosotros cambiarlo, ¿no? Y poner cualquier otra combinación. En particular, lo que vamos a hacer aquí es recordar que el tiempo que tarda el objeto en llegar a la altura máxima, en realidad tiene que ser igual al tiempo de vuelo sobre 2. ¿Sí? Esta es una relación que también nos interesaría tener ahí presente en la cabeza. ¿Sí? El objeto tarda una cierta cantidad de tiempo en subir y luego tarda la misma cantidad de tiempo en bajar, y por eso el tiempo de vuelo es el doble del tiempo que tarda en llegar a la altura máxima. Bien, ahora, ¿y cuánto valdrá esa altura máxima? Ya que estamos hablando de ella. A ver, ¿cómo podemos hacer para encontrar la altura máxima de este tiro parabólico, de este tiro vertical? ¿Se les ocurre alguna manera? A ver, si estamos pensando en que queremos encontrar altura máxima, pues entonces tendríamos que echarle el ojo a la ecuación de altura, ¿no? O sea, la ecuación de posición. A ver, la ecuación de posición está aquí. Sí, eso es fácil. Echarle el ojo a la ecuación de posición es muy fácil. ¿Y está en función de quién? Del tiempo.
Ah, pero tiempo. Ya sabemos cuánto tiempo pasa para llegar hasta arriba. Entonces podemos sustituir el tiempo que se tarda en llegar hasta arriba en la ecuación de posición y de esa manera obtendríamos la posición máxima. Entonces sería igual a menos 1/2 de la aceleración por el tiempo, pero va a ser el tiempo que tarda en llegar hasta arriba, o sea tx, y en lugar de tx ponemos lo que vale tx, que sería velocidad inicial sobre g, y luego más velocidad inicial, ¿sí?, por tx, pero en lugar de tx ponemos velocidad inicial sobre g otra vez. ¿Qué nos va a quedar aquí? Pues nos va a quedar que... y además esto va al cuadrado, porque es tiempo al cuadrado, ¿no? Bueno, pues entonces hagamos las operaciones. Voy a acomodar primero el positivo y me va a quedar velocidad inicial al cuadrado sobre g. Y luego menos 1/2. Me queda velocidad inicial arriba, ¿se fijan? Y abajo tengo una g cuadrada, pero tengo una g también afuera. Entonces abajo me queda simplemente g. Y si se fijan, lo que me está quedando aquí es que a este término le estoy quitando la mitad del mismo término. Por lo tanto me queda la mitad de ese término. Y finalmente esta altura máxima, ¿sí?, la vamos a encontrar simplemente como la mitad de lo que tenemos aquí. O sea, eso sería la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces g. Y esta es una relación que también será importante para nosotros. Eso se llama la altura máxima. Es la altura máxima de nuestro tiro vertical. Entonces ya tenemos ahí algunas cosas, ¿no?, para tener en cuenta. Lo que sería el tiempo de subida, tenemos el tiempo de vuelo y tenemos la altura máxima. Al tiempo de subida no le puse su nombre, lo voy a poner ahora. Entonces sería tiempo de subida, que en realidad es el mismo tiempo de bajada, ¿no?, pero de subida es más interesante. Bien, ya tenemos lo que sería la altura, ya tenemos el tiempo de vuelo y ya tenemos también una expresión para el tiempo de subida. Pero ¿se podrá conocer algunas de estas variables en función de otras variables distintas a las que ya tenemos? Por ejemplo, aquí podemos conocer nosotros el tiempo que tarda un objeto en subir hasta cierta altura a partir de la velocidad de lanzamiento. Pero ¿qué tal si yo no tengo la velocidad de lanzamiento y lo que tengo es simplemente la altura a la que llegó? ¿También se puede hacer algo para encontrar ese valor? Bueno, pues vamos a ver. Pensemos en lo siguiente. Vamos a hacer aquí una línea. Yo quisiera conocer el tiempo que tarda un objeto en llegar hasta cierta altura. O sea, lo que quiero hacer es poner el tiempo de x. Lo que quiero es poner el tiempo que tarda en llegar hasta arriba como una función ¿de quién? De la altura a la que va a llegar. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues tenemos por ahí algunas ecuaciones. Vamos a ver si manipulándolas podemos llegar a algo. Tenemos en particular la ecuación del tiempo de subida, que es este. Y también tenemos la ecuación que nos dice cuál es la altura máxima. Combinando estas dos ecuaciones, quizá podamos encontrar algo. ¿Y qué podemos hacer ahí? Bueno, por ejemplo, podemos nosotros de estas dos ecuaciones despejar lo que sería la velocidad inicial, porque es lo que no queremos que se conserve. Queremos dejar a t de x en función de x. Entonces vamos a despejar velocidad inicial en ambas ecuaciones. Las igualaremos y obtendremos una expresión de lo que sería tiempo de subida en función de la distancia de subida. Entonces, bueno, pues hagámoslo. Lo que nos queda por un lado es que a partir de la ecuación de tiempo de subida tenemos que aquí está, tenemos que velocidad inicial es igual a ¿quién? A g por
tiempo de subida. Y desde la ecuación de altura máxima podemos ver que velocidad inicial sería igual a la raíz cuadrada de 2 veces g por la altura del tiro. Estas dos podemos igualarlas y lo que nos quedaría es que la raíz de 2 veces g por x es igual a g por el tiempo de subida. Y de aquí podemos despejar nosotros lo que sería, por ejemplo, el tiempo de subida, y el tiempo de subida sería simplemente la raíz cuadrada de 2 veces la distancia que hay que subir entre g. Y aquí tenemos otra expresión para el tiempo de subida, pero ahora está en función de la distancia que hay que recorrer. Aunque también podríamos hacer lo contrario, podríamos despejar lo que sería la distancia de subida en función del tiempo. Y nos quedaría g por el tiempo de subida al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Y sería otra expresión más. Bien, de esta manera ya estamos conociendo más relaciones entre cada una de las diferentes variables físicas, ¿no? Ya sabemos cómo calcular el tiempo de subida a partir de la velocidad, pero también sabemos cómo calcular el tiempo de subida a partir de la distancia a recorrer. Ya sabemos cómo calcular la altura máxima a partir de la velocidad, pero también sabemos cómo calcular la altura máxima a partir del tiempo que tarda en subir. Bueno, veamos qué más podemos averiguar acerca de este tipo de movimiento. Ya hemos visto que la altura máxima se puede expresar como una función del tiempo de subida, ¿no? Que sería g por el tiempo de subida al cuadrado sobre 2. Y ahora nosotros podemos hacer aquí un pequeño truco. Ya sabemos además que el tiempo de subida es igual al tiempo de vuelo sobre 2. Entonces podemos sustituir ese tiempo de subida en nuestra ecuación. Y lo que nos queda es lo siguiente. Esto va a ser igual a g sobre 2. Y entonces nos va a quedar aquí tiempo de vuelo sobre 2. Pero esto tiene que ir al cuadrado. De aquí podemos simplificar y entonces la altura máxima se puede expresar en función del tiempo de vuelo como g por tiempo de vuelo al cuadrado sobre 8. Y esta sería otra expresión que vamos a conservar. Aunque de aquí también podemos despejar el tiempo de vuelo y entonces el tiempo de vuelo sería simplemente igual a la raíz de 8 por la altura máxima entre g. Y esta relación también la vamos a guardar. Entonces poco a poco nos estuvimos llenando de varias relaciones, ¿no? Una relación en la que podíamos encontrar una variable física a partir de diferentes combinaciones de otras. Ahora vamos a poner todo en contexto. Vamos a poner todas nuestras relaciones para verlas fácilmente. Y eso lo haremos aquí. Vamos a comenzar con altura máxima, ¿sí? Altura máxima, ¿cómo la escribimos? Altura máxima. Bueno, pues una forma de encontrar la altura máxima es que altura máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces g. Pero también sabemos que esa altura máxima se puede encontrar de otra manera, como x igual a g por tiempo de vuelo al cuadrado sobre 8. Es otra manera de encontrarlo. Y también sabemos que esa altura máxima se puede encontrar como la aceleración de la gravedad por el tiempo de subida al cuadrado sobre 2. Y tenemos ahí tres expresiones distintas para encontrar la altura máxima. ¿Qué hay sobre el tiempo de vuelo? Bueno, pues vamos a ver. Tiempo de vuelo. Para esto tenemos una expresión que dice que el tiempo de vuelo es igual a 2 veces la velocidad inicial sobre g. Pero también encontramos otras. Una de ellas dice que el tiempo de vuelo es igual a la raíz cuadrada de 8 veces la altura máxima sobre g. Y hay todavía una expresión más que también encontramos que dice que el tiempo de vuelo es simplemente 2 veces el tiempo de subida.
Ahora vamos con el tiempo de subida precisamente. ¿Qué hay con el tiempo de subida? Tiempo de subida. Pues este es el tiempo de x y este lo podemos calcular como la velocidad inicial sobre g, pero también lo podemos calcular este tiempo de subida como la raíz cuadrada de 2x sobre g, o también lo podemos calcular como simplemente el tiempo de subida es igual a la mitad del tiempo de vuelo, que es una expresión así bastante simple, pero bueno, tenerla en la cabeza, ¿no? Y finalmente, ¿qué hay para la velocidad inicial? Pues también tenemos a la velocidad inicial como función de las demás variables. Entonces pongamos aquí velocidad inicial. Y tenemos lo siguiente, la velocidad inicial se puede calcular como 2 veces g por la altura. También se puede calcular como velocidad inicial igual a g por el tiempo de vuelo entre 2, o como velocidad inicial igual a g por tiempo de subida, ¿sí? Y ahí tenemos todas las expresiones para calcular cada una de estas variables físicas. Incluso esto, hasta si lo guardan por ahí, les puede servir, ¿no? Y esas serían todas las combinaciones que podemos estar usando. Ahora sí que tenemos todo esto, bueno, pues vamos a hacer unos pequeños ejercicios, ¿sí? El primero, sabemos que una persona ha saltado una cierta altura y queremos encontrar, pues por ejemplo, si yo supe cuánto saltó, quisiera saber cuánto tiempo estuvo en el aire, cuánto tiempo tardó en llegar hasta esa altura máxima y también cuál fue la velocidad con la que saltó, ¿sí? Entonces vamos a ver ese pequeño ejercicio. Supongamos que tenemos una cancha de voleibol, tenemos la malla de voleibol, y tenemos un jugador que ha saltado para bloquear, ¿sí? Y cuando salta para hacer el bloqueo, pues él hace esto, levanta su brazo y resulta que aquí saltó una altura de 92 centímetros. Él saltó 92 centímetros. Y entonces queremos saber, bueno, si saltó 92 centímetros, pues quisiéramos saber cuánto tiempo estuvo en el aire y con qué velocidad saltó. Y algo que es crucial en el voleibol, saber cuánto tiempo tardará en llegar exactamente hasta arriba para en ese momento, por ejemplo, rematar o lo que sea, ¿no? Entonces quisiéramos encontrar velocidad del salto, velocidad inicial del salto, quisiéramos encontrar tiempo de vuelo y tiempo de subida. ¿Y cómo lo hacemos? Pues para ello tendremos que ir a nuestras ecuaciones, ¿no? Y ver las relaciones. ¿Qué queremos encontrar? Pues queremos encontrar, por ejemplo, el tiempo de vuelo. ¿Y dónde está el tiempo de vuelo? Pues está aquí. Y está expresado de varias maneras. Nosotros queremos encontrar el tiempo de vuelo a partir de la distancia que subió. Y aquí está la distancia que subió. Por lo tanto, el tiempo de vuelo, pues lo podemos calcular muy fácilmente y será así. El tiempo de vuelo va a ser igual a la raíz cuadrada de 8 veces la altura que subió, que es 0.92, y todo eso sobre 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, y esto obviamente nos da en segundos. Cuando hacemos el cálculo que nos queda, pues nos queda que esto es igual a 0.86 segundos, ¿sí? Entonces él estuvo en el aire 0.86 segundos. Ahora, ¿qué hay con la velocidad del salto? Bueno, pues la velocidad con la que saltó es la velocidad inicial y tendría que ser igual a 2 veces la aceleración de la gravedad, o sea 9.81, ¿sí? Eso está aquí. Queremos encontrar la velocidad. Tenemos la altura, entonces lo vamos a sacar de aquí. ¿Por quién ahora? Por la distancia recorrida.
y la distancia recorrida pues fueron 0.92 metros. Esto obviamente nos tiene que dar en metros sobre segundo. Hacemos la operación y al hacer la operación lo que nos queda es que la velocidad con la que saltó esta persona fueron 4.25 metros sobre segundo. Y ahora el dato crucial, ¿no? ¿En qué momento llega él a la altura máxima? Eso es, ¿cuál es el tiempo de subida? Y para eso pues simplísimo, ¿no? Simplemente será un medio del tiempo de vuelo y eso nos da un tiempo de apenas 0.43 segundos, ¿sí? Y de esa manera pues tenemos resuelto nuestro problema, ¿no? Ya sabemos cuál fue el tiempo que tardó estuvo en el aire, ya sabemos cuál fue la velocidad con la que saltó y sobre todo sabemos cuál es el momento en el que llegará a lo más alto de su trayectoria. Y en ese momento pues él podrá rechazar o lo que sea. En voleibol muchas veces pasa que saltamos, no calculamos esto adecuadamente y cuando estamos arriba en lo más alto, el balón todavía no llega, ¿no? Y cuando el balón llega por fin, nosotros ya estamos de bajada y entonces, bueno, perdemos el punto. Bien, eso sería sobre un asunto en el que conocemos la distancia que se saltó. Pero ¿qué pasa si en lugar de conocer la distancia que se saltó, lo que conocemos es ahora, digamos, la velocidad inicial del salto? Para eso consideremos el caso de un pequeño juguete que su trabajo es saltar. No sé si ustedes se acuerdan que había, seguramente no, había unas ranitas que tenían un resorte y esa ranita pues lo que hacía era, como toda ranita, saltar, ¿sí? Tenía sus ojitos y su boquita, y, bueno, no parece una rana, pero se supone que es una rana. Entonces esta rana lo que hacía era saltar. En cierto momento salía disparada con una velocidad inicial, ¿sí? Y aquí pues el asunto es saber hasta qué altura llega y cuánto tiempo estará en el aire. Conocemos que la velocidad inicial de esta ranita pueden ser, por ejemplo, no sé, ¿qué les parece? 6.2 metros por segundo, ¿sí? Bueno, pues con esa información ahora sí quisiéramos encontrar, por ejemplo, cuál es la altura máxima a la que llega esta ranita. ¿Cuál será la altura máxima? Pero siendo que conocemos nosotros la velocidad inicial. Bueno, pues para eso tenemos que pensar. Quiero encontrar la altura máxima, ¿sí? Y lo que tengo es la velocidad inicial. Ah, pues eso está aquí. Entonces lo que me queda es lo siguiente. La altura máxima va a ser simplemente 6.2 al cuadrado sobre 2 por 9.81. Y eso me va a dar obviamente en metros. Y cuando hacemos la operación, la altura máxima me da que es 1.96 metros, ¿sí? Bien, ya tenemos la altura máxima. Ahora, ¿qué hay con el, por ejemplo, el tiempo de vuelo? El tiempo de vuelo igual, ¿no? Tenemos que buscarlo. Queremos encontrar el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo está aquí y queremos encontrarlo en función de la velocidad. Entonces, esta es la ecuación que tenemos que usar. Pues vamos a hacerlo. El tiempo de vuelo para esta ranita sería entonces simplemente 2 veces la velocidad, 6.2, y eso sobre g, 9.81. Esto obviamente nos dará en segundos, y entonces el tiempo de vuelo de esta ranita fue solamente 1.26 segundos, ¿sí? Y finalmente, si queremos encontrar lo que sería el tiempo de subida, pues eso sería muy fácil. El tiempo de subida sería simplemente la mitad del tiempo de vuelo. Y eso nos daría 0.63 segundos, ¿sí? Entonces esta ranita, saliendo disparada a 6.2 metros por segundo, estará 1.26 segundos en el aire y luego tocará el suelo. O sea, estará a un tiempo igual que lo que tarda la luz en llegar de la Tierra a la Luna, ¿no? Y la mitad de ese tiempo es lo que tarda en subir y la otra mitad es lo que tarda en bajar. Y de esa manera pues ya tenemos resuelto el problema, ¿no? Y finalmente vamos a ver otro en el que ahora no conocemos de inicio la altura a la que salta, no conocemos la velocidad con la que salta,
pero lo que conocemos es el tiempo que está en el aire, ¿sí? Y vamos ahora para ver el caso, digamos, de un basquetbolista, ¿no? Tenemos nuestro suelo, tenemos una canasta de basquetbol, aquí está la canasta, y un hombre ha saltado, y resulta que cuando salta, tiene su balón bien agarrado con las dos manos, él está aquí, y lo que va a hacer es ensartar el balón ahí. Ahora, sabemos que esta persona estuvo en el aire un tiempo igual a 0.99 segundos. Entonces, a partir de este dato de que estuvo 0.99 segundos, queremos saber hasta qué altura pudo subir, y también queremos saber cuál fue la velocidad con la que saltó. Y para eso pues tenemos que ir a ver precisamente esas ecuaciones, ¿no? Lo que tenemos ahora es el tiempo y queremos encontrar, por ejemplo, la altura primero. La altura está aquí, ¿sí? Entonces queremos encontrar que... la altura está aquí y queremos encontrarla a partir de ¿quién? Del tiempo de vuelo. Pues eso lo vamos a encontrar en esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda que la altura a la que llegó esa persona va a ser igual a ¿quién? Pues va a ser 9.81 que multiplica al tiempo de vuelo 0.99 al cuadrado, y eso sobre 8. Hacemos la operación, esto obviamente nos va a quedar en metros, hacemos la operación y lo que nos da es 1.20 metros. Él saltó 1.20 metros. Y ahora, ¿qué hay con la velocidad? Pues la velocidad con la que él saltó tendría que ser entonces g, que sería 9.81 multiplicado por la distancia, que sería por el tiempo en el aire, 0.99 sobre 2. Y eso nos daría una velocidad de salto de 4.86 metros sobre segundo. Y ya sabemos ahora sí con qué velocidad saltó y sabemos hasta qué altura llegó. Bueno, pues todos esos tipos de movimientos se resuelven de esta manera, ¿no? Ya nada más para terminar. Recordar algunas cosas importantes de este tipo de movimiento. Y vamos para ello a volverlo a dibujar. Lo voy a dibujar con otro color para que se vea que es importante, ¿no? Este es el suelo. Este es mi eje. El objeto lo que va a hacer es subir primero, ¿sí? El objeto subirá hasta cierta altura. Después de ahí volverá a caer, ¿sí? El objeto caerá hasta llegar otra vez al nivel del suelo. Y aquí hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. La primera de ellas, ¿cuándo tiene una altura que es igual a 0? Pues la tiene en dos momentos. Esa altura 0 la tiene en tiempo igual a 0 y también la tiene en tiempo igual a tiempo de vuelo, ¿sí? En esos dos instantes el objeto está a esa altura. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué más está pasando? Hay un punto importante que está aquí arriba. ¿Qué pasa allá arriba? Bueno, varias cosas. Lo primero que pasa allá arriba es que su altura es igual a su altura máxima, ¿sí? El tiempo ahí es el tiempo de subida y es igual a la mitad del tiempo de vuelo. También eso es importante tenerlo en la cabeza, ¿no? Otra cosa importante que pasa ahí es que en ese lugar su velocidad es igual a 0, ¿sí? Entonces también eso es muy muy importante. La velocidad anula. ¿Qué más? Bueno, en toda esta parte tenemos que la velocidad estará disminuyendo, pero esta velocidad será positiva, mayor que 0. Y del lado contrario, cuando el cuerpo viene cayendo, la velocidad será negativa, ¿sí? Entonces, todo esto es importante tenerlo en la cabeza. ¿Dónde alcanza su velocidad mínima? En la parte más alta. ¿Dónde alcanza sus velocidades máximas? Pues al inicio y al final. Al inicio de manera positiva y al final de manera negativa.
Otra cosa importante es en dónde alcanza su aceleración mayor o menor. Bueno, pues aquí tenemos que tener siempre en la cabeza que en todo momento la aceleración es la misma, ¿sí? La aceleración al inicio del movimiento es 9.81, la aceleración aquí subiendo es 9.81, la aceleración aquí es 9.81, la aceleración aquí es 9.81 y en todos los lugares la aceleración es 9.81. Esa es un valor constante, ese no va a cambiar, ni habrá más ni habrá menos, ¿sí? Así es que si por ahí les preguntan que en qué punto del tiro parabólico el objeto alcanza su aceleración mínima o máxima, pues resulta que no, eso no existe porque todo el tiempo es la misma y es constante. Bien, bueno, pues creo que con eso cerraríamos este tema. Entonces lo que haremos a continuación será estudiar un movimiento muy parecido a este, pero que sí tiene desplazamiento horizontal. Y ya saben que eso se llama tiro parabólico. Eso será lo que veremos en la siguiente clase. Bueno, pues entonces, hasta luego.